tal como les va? Estamos nuevamente en una clase de sistemas de conmutación. Vamos a ver temas referidos en parte a la unidad 5, pero fundamentalmente a la unidad número 6. Vamos a ver específicamente la última milla, los servicios de última milla y lo que se denomina el bucle de abonado en base a la red telefónica básica, es decir, la red basada en par de cobre. ¿Cómo es hoy la red de enlaces? Tenemos enlaces entre centrales que transportan llamadas entre usuarios servidos en centrales locales que son diferentes. La capacidad de interconexión de cada enlace, el número de llamadas simultáneas que permite, se dimensiona según parámetros de tráfico que debe soportar un enlace. Esto nos lleva a la capacidad de interconexión. Tenemos el tráfico telefónico, el tráfico asociado a líneas dedicadas, la transmisión entre centrales, que implica la multiplexación digital de canales, potencialmente a largas distancias. Para eso disponemos de dos tecnologías principales. Una es la tecnología PDH y la otra es la tecnología SDH. Tecnología PDH ya estuvimos viendo anteriormente y que corresponde a la tecnología plesiócrona, o sea, es la trama digital plesiócrona, que es la tecnología que estuvimos viendo de tramas. Nosotros conocemos ya que la PDH, en cuanto a su configuración mundial, comienza con la trama más simple, que es la multiplexación a 64, la cuantificación a una velocidad de 64 kilobytes por segundo. Esto lo llevamos a 30 canales y esto genera la trama llamada E1, que tiene una velocidad de 2048 kilobytes por segundo o 2 megas. Cuando multiplexamos y la incluimos por 4, incluimos 4 tramas, E1, tenemos la trama E2 que tiene 8 megas, y si esto lo multiplicamos por 4 tenemos la trama E3 que tiene ya 34 megas, y podemos llegar a una trama E4 en donde tenemos ya 139.264 kilobytes por segundo, o sea 140 megas, que es la trama de tipo E4. Estas tramas están básicamente en la norma europea, y podemos tener las portadoras T que valen para Estados Unidos y Canadá o para Japón, en donde estas tramas reciben otro nombre. Por ejemplo, de la trama original, o sea de la cuantificación original, tenemos 24 canales y comprometen a la trama T1. Si multiplicamos por 2 tenemos la T1C que tiene 3 megas. Multiplicamos por 2 estamos en 6 megas y tenemos la T2. Por 7 tenemos la T3. Por 5 vamos a tener la J3 y la J4. Es decir, cuando hablamos de tramas vamos a tener una equivalencia entre la E1 y la T1, y ahí sucesivamente vamos subiendo de velocidades según cuántas tramas pongamos en una multitrama. Entonces tenemos que la E1 tiene 2 megas con 30 canales, la trama tiene 125 microsegundos y 256 bits, la E2 tiene 8448 kilobits por segundo, nos incluye 120 canales
y la trama va a tener una duración de 100,38 microsegundos para transportar 848 bits. La E3 va a tener 34.368 kilobits, tenemos 480 canales y dura 44,7 microsegundos. La E4 vamos a tener una velocidad de 139.268 kilobits por segundo, transporta 1920 canales con una duración de 20 microsegundos, y la E5 ya estamos hablando de 564.992 kilobits por segundo, y ya estamos hablando de 7.680 canales, y la duración de cada canal va a ser 4,7 microsegundos. Acá tenemos un detalle, por ejemplo, de la trama E2, que obviamente está compuesta por tramas E1. Tenemos un segmento 1 conformado básicamente para hacer la trama de alineación. Tenemos un segmento 2, 3 y un segmento 4, en donde tenemos en la primera parte las tramas de alineación y señalización, y luego los canales correspondientes. Lo mismo vamos a tener el segmento 3 y el segmento 4. Entonces acá tenemos un modelo de una trama de tipo E2. La otra alternativa es la jerarquía digital síncrona o Synchronous Digital Hierarchy. La jerarquía digital síncrona se llama SDH. El SDH es un conjunto de protocolos de transmisión de datos. Especialmente se utiliza fibra óptica como medio de transmisión. Se desarrolló en Estados Unidos con el nombre de SONET, que corresponde a la norma ANSI T1X1, y posteriormente la CCIT, que hoy es la UIT, en 1989 ha publicado una serie de recomendaciones donde queda definida definitivamente con el nombre SDH. Esta tecnología, que es de jerarquía digital síncrona, la trama básica ya no es E1, sino se llama STM1, Synchronous Transport Module Level 1, con una velocidad de 155 megabits por segundo. Tengamos en cuenta que ya no estamos hablando de par trenzado o de cable, de cobre, sino estamos hablando de fibras ópticas. Es compatible con las tramas PDH, que es una de las desventajas que tiene porque disminuye la velocidad. Cada trama va encapsulado en un tipo especial de estructura que se llama contenedor. Es decir, las tramas van dentro de un contenedor. Una vez encapsulados, se añaden cabeceras de control que identifican el contenido de esta estructura del contenedor, y el conjunto después de un proceso de multiplexación. Se integra todos estos contenedores en una estructura que se llama la STM1. Los niveles superiores se van a formar a partir justamente de multiplexar a nivel de byte varias estructuras STM1 y da lugar a otros niveles, el STM4, el STM16 y el STM64. Estos contenedores se integran dentro de la estructura STM1, y los niveles superiores se forman a partir de multiplexar varias estructuras STM1 y da lugar al STM4, al STM16 y al STM64. ¿Cómo es la estructura de una trama STM1? Bueno, estas tramas contienen información de cada uno de los componentes de la red, es decir, del trayecto, de la línea, de la sección y información del usuario. Los datos son encapsulados en contenedores específicos para cada tipo de señal tributaria. Hablamos de señal tributaria, aquella que va a ser encapsulada. A todos estos contenedores se les añade una información adicional que se denomina tara de proyecto, que en inglés es path overhead, que consiste en una serie de bytes que se utilizan con fines de mantenimiento de la red
y dan lugar a la formación de los llamados contenedores virtuales, que lo denominamos BC. Entonces acá tenemos la estructura de la trama STM1, que tenemos acá el pad overhead y la tara de sección de multiplexación y la carga útil donde van los datos. Para esto ocupamos 9 bytes, los trabajamos en 9 milisegundos, que es el total de la trama STM1, y para carga útil vamos a tener 261 bytes. También vamos a tener punteros necesarios que hacen falta para el almacenaje y la multiplexación de la carga útil. La trama se transmite a razón de 8000 veces por segundo, por lo que cada trama se transmite en 125 microsegundos. Por lo tanto, el régimen binario para cada uno de los niveles va a ser las velocidades de SDH. Para la trama STM1 vamos a tener 8000 por 270 octetos en 9 filas por 8 bytes nos da 155 los megabits por segundo. Y el STM4 vamos a tener 4, habíamos dicho que STM4 son 4 por 8000 por los 270 octetos por las 9 filas que tiene por los 8 bits. Por si nos confundimos, tenemos acá las 9 filas, los 8 bits que componen por los que son los octetos, por la cantidad justamente de los 270 octetos que caben. Estos son los 270 octetos, 261 más 9. También vamos a tener otras tramas de nivel superior, por ejemplo la STM256, en donde nuevamente tenemos 256 por 8000, que es la velocidad, por 270 octetos, 9 filas, 8 bits, y nos va a dar 40 gigabits por segundo como velocidad SDH por fibras ópticas. Hablando de fibras ópticas, tenemos los tipos de fibras ópticas que se utilizan. Por ejemplo, intercentrales, vamos a ver la longitud. Cuando tenemos intracentrales vamos a tener 1310 metros, que es lo mismo para corta distancia, que podría llegar a 1550, y para larga distancia vamos a llegar hasta 1550. El tipo de fibra en algunos casos es la G652, pero también la 654 y la 653. La distancia en kilómetros, vamos a tener alrededor de 80 kilómetros para transmisión intercentrales, según el tipo de fibra que se esté utilizando. Y los niveles de STM, bueno, podemos llegar hasta el STM16, ¿sí? Que nos va a dar la mayor posibilidad de transporte de datos. No es una especificación, la designación de los tipos de fibra en código de aplicación no anula la posibilidad de aplicar el conjunto de parámetros ópticos de esta recomendación para los sistemas monocanales de fibra, por ejemplo con 655. ¿Cómo es la jerarquía digital síncrona, la SDH? Vamos a tener la multiplexación SDH. Vamos a considerar, por ejemplo, que partimos de esta trama, ¿sí? Se considera el mapeo de una señal de 2 megas en la trama SDH. La señal original va a ser obviamente una presiócrona PDH de 2 megas con una variación de 50 partes por millón. Esto es insertado en lo que se denomina un contenedor. En este caso va a ser el contenedor C12. El contenedor a su vez se conecta en un contenedor virtual, entonces va a ser el BC12, donde se le pone el pad overhead, la cabecera. Este overhead es llevado con la señal a lo largo de la red,
incluso cuando se conecta en forma cruzada en diferentes tramas SDH. Esto permite el mantenimiento y la supervisión de la señal a través de la red. Incluye detección de errores, indicaciones de alarma y una etiqueta de señal. Luego se agrega un puntero al contenedor virtual para formar lo que se llama una unidad tributaria, en este caso la TU12. Esto permite que el sistema SDH compense las diferencias de fase a través de la red o entre las redes. Con tres TUs, estos se multiplexan en un grupo de unidad tributaria, que va a ser la TUG de nivel 2. Siete unidades tributarias de grupo 2 se multiplexan en una unidad tributaria de grupo número 3. Esta es la unidad del mismo tamaño que sería usada para el mapeo, por ejemplo, de una señal de tipo E3 en una trama SDH. O sea, acá tendríamos la cantidad de información correspondiente a una E3, a una trama presiócrona de tipo E3. Tres unidades tributarias 3 son multiplexadas a través de una unidad administrativa, la AU4, y en un grupo de unidad administrativa que se llama AUG, para formar la trama final STM1. La última milla. La última milla vamos a especificarla en un sistema de telecomunicaciones. Fácilmente podemos identificar dos entes. El primero de ellos es la empresa que presta el servicio y el segundo ente corresponde al usuario, quienes consumen el servicio. Estos dos entes están interconectados por cualquier medio de comunicación, pudiendo ser una red inalámbrica, una fibra óptica, un cable coaxil, un par de cobre trenzado. La distancia de comunicación está dividida en dos segmentos. El primer segmento se llama backbone y el segundo segmento es la última milla, que no significa que tenga esa distancia, puede ser más o menos distancia. Lo que hace referencia es el segmento que va entre el proveedor de usuarios hacia el usuario. El backbone corresponde a una comunicación grande, robusta y de caudal amplio para que fluyan datos rápidamente. Sin embargo, el backbone distribuye los servicios a muchos usuarios, por lo cual es una red donde muchos usuarios van a recibir el servicio. La última milla es la distancia entre el backbone, que presta servicio a todos los usuarios, y un usuario específico. Es decir, podríamos decir, la última milla es desde la central telefónica hacia el usuario, lo que significa que cada usuario tiene su propio segmento de última milla, el cual le pertenece únicamente al usuario porque lo conecta con el backbone. Entonces, estos serían los servicios de última milla. Tenemos servicios que vienen a la central, por ejemplo internet, voz IP, IPTV. Vamos a tener acá el de la central, algún servicio que puede ser directo o ir a servidores, por ejemplo un servidor DSL, y en este caso esto sería la última milla. O podemos ir a un servicio que se llamará VDSL, y el VDSL irá a un usuario final y esta será la última milla. O podemos ir directamente a través de un servicio LAN y este va a ser entonces el servicio de última milla. O podemos tener otros tipos de servicios. La última milla la vamos a identificar con el acceso de datos en el bucle de abonado. Pero ¿cómo es este acceso de datos? Nosotros hasta ahora hemos visto acceso de voz, pero el acceso digital, ¿cómo va a ser? Nosotros tenemos un cableado telefónico que existe.
Vamos a tener técnicas para obtención del canal físico, que ya las conocemos. ¿Cuáles son? Los módems analógicos, que ya no se usan, o los accesos, por ejemplo, ISDN o en inglés RDCI, que significa Digital Subscriber Line, o los accesos de datos de tipo XDSL, por ejemplo, ADSL, HDSL, SDSL, VDSL y otros que por ahí aparecen. Es decir, que tenemos dos formatos clásicos de acceso a líneas de abonado, a bucles de abonado, a la última milla, en formatos digitales. También podemos tener puntos a puntos mediante la gestión del canal físico. Otras alternativas que existen, tenemos sobre cable, usando un cable módem. Sobre la red eléctrica aparece el sistema llamado PLC. Vamos a ver cómo es la planificación de la red. Entonces entramos en el diseño de la red telefónica. ¿Cuál es el problema que tenemos? Encontrar una solución que permita ofrecer a los abonados un grado de servicio, Grade of Service o GOS, mínimo especificado al menor coste para el explotador. ¿Cuál es el objetivo? Dado un determinado tráfico de exceso, más expectativa de crecimiento, hay que determinar los recursos necesarios, los enlaces, los conmutadores, que minimizan el costo de la red, manteniendo un mínimo aceptable de calidad de servicio. ¿Cuáles son los aspectos a diseñar? La ubicación de las centrales de conmutación, la topología de red de interconexión y la capacidad de enlaces, básicamente el número máximo de circuitos de conmutación, la capacidad de estos conmutadores, cuál es el número máximo de conmutaciones simultáneas que aparecen y particularmente los problemas que pueden aparecer de bloqueo. Entonces tenemos este esquema de la red de acceso y transporte. Tenemos la red de transporte, que tenemos un encaminamiento con control de congestión, una gestión de tráfico, que se va a comunicar con las redes corporativas y va a usar redes de transporte que van a ser ya sea PDH o preferentemente SDH. Vamos a tener entonces un proveedor de acceso a la red, vamos a ir a las centrales de conmutación, vamos a tener los procesos de multiplexación y acá vamos a tener la red de acceso que podrá ser, como hemos dicho, RDCI o ISDN y el XDSL. Y finalmente vamos a tener las últimas millas que podrán ir a pymes para tener una telefonía, una red de acceso, red de usuario fija o móvil, o a los particulares, también con una red de acceso, una red de usuario que podrá ser fija o móvil. Nos vamos a concentrar entonces en la red de acceso, que es la que va a proporcionar los servicios de ISDN, RDCI y de XDSL. Estas son las tecnologías de acceso sobre cableado telefónico existente. Tenemos el par de cobre, vamos a tener un filtro, los códecs de audio, la red telefónica, el códec, otro filtro y el par de cobre. Los modems tradicionales están limitados por el ancho de banda vocal que dejan los filtros y por el ruido de cuantización introducido por los códecs, que son los conversores analógicos digitales, limitados a una velocidad máxima teórica de 35 kilobits por segundo, si bien aparecen algunos más. Y tenemos los accesos RDCI, Digital Subscriber Line, y también los accesos XDSL con sus opciones ADSL, HDSL, SDSL, VDSL y otras. Vamos a ver ISDN,
o RDCI. Vamos a tener una canalización. La información digitalizada es de una cadena de bits estructurada en canales multiplexados de tipo TDM, estandarizados y full duplex. Entonces vamos a tener tres tipos de canales. El canal que se llama BDE, el canal que se llama B, que es un canal digital PCM de 64K para voz o datos. Un canal digital de 16 o 64K para señalización fuera de la banda anterior. Y un canal H, que es un canal digital de 384 o 6 canales de 64 o de 1536, que se llama H11, que da 24 canales de 64K, que se usan en Estados Unidos y Japón, o de 190.000, o sea, 1.920.000 bits por segundo, que es la que se llama H12, que tenemos 30 canales a 64K para Europa, que es la que vamos a considerar. Entonces, nosotros con ISDN, RDCI, vamos a poder transmitir voz y datos de alta velocidad con canales multiplexados y en duplex. Vamos a seguir muchas cosas de la tecnología PDH, porque tenemos igualmente los PCM y los multiplexores. El canal B es un canal de usuario en el que, como dijimos, se puede enviar datos, voz digitalizada o ambos. También se puede enviar video. Puede submultiplexar a 32 o 16 kilobits por segundo o a velocidades más bajas. En el caso de mezclar varios tipos de tráfico en un solo canal B, el destino va a ser el mismo para todos ellos, o sea, el bucle de abonado va a ser el mismo. Permite conexiones de conmutación de circuitos y de paquetes y semipermanentes, o sea que va a trabajar con ambos tipos de conmutación, tanto de circuitos como de paquetes. Por eso es que se usa RDCI con independencia del tipo de centrales que tenemos. El canal D transmite la señalización de los canales B asociados. También se puede utilizar para conmutación de paquete o transmisión de datos de telemetría durante los periodos en que no hay señalización para enviar. Y por último, el canal H, que transmite información de usuario a altas velocidades. El usuario puede acceder directamente a toda la capacidad o puede organizarla en subcanales para diversos tipos de datos con multiplexación de tipo temporal. Entonces acá tenemos cómo es una estructura ISDN RDCI. Los usuarios pueden contratar dos tipos de servicios. El servicio que se llama básico, BRI, que vamos a tener dos canales B, 64K para voz y datos, y un canal D de 16K para control. Los dos canales B de 64 y un canal de 16, que es el canal D. O el acceso primario, que nos provee 30 canales B de 64K para voz y datos, más un D de 64K para control. Nosotros podemos tener estos accesos, por ejemplo el acceso básico, tenemos una central local de RDCI, mandamos para el abonado con dos hilos a 160 kilobits por segundo y vamos a tener nuestros 2 canales B más el D a 64K, 16K y a 192 kilobits. A partir de esta instancia, de este grupo funcional que se llama TR1, nos van a llegar 4 hilos. Es decir, no vamos a tener 2 hilos, sino vamos a tener una comunicación ya adentro de 4 hilos. En el otro caso, cuando tenemos el acceso primario, llegamos de la misma forma con 30 canales B y 1 D, de 64K van a ser los B, y el D también de 64K, llegamos a 2 hilos, tenemos un sistema que va a llevar una velocidad de 2 megas, pasamos a la instancia TR1, podemos tener una central digital y acá nos vamos a manejar adentro con 4 hilos.
O sea, entramos con 2 hilos y ya la parte de los abonados internos vamos a trabajar en 4 hilos. Estuvimos hablando de grupos funcionales y hemos nombrado algunos puntos de referencia. La configuración del cliente presenta las prestaciones: conexión de más de un terminal para diferentes servicios de una línea de abonado, como hemos visto, la operación simultánea de varios abonados, terminales de un propio abonado, de un mismo abonado, llamada selectiva de un terminal al servicio solicitado y transmisión a larga distancia. La definición de requisitos para el acceso del usuario a la RDCI, la UIT utiliza una configuración de referencia basada en dos conceptos: los grupos funcionales y los puntos de referencia. Los grupos funcionales son un conjunto de funciones que pueden ser realizadas por un solo equipo y que son necesarias en los puntos de acceso. Los puntos de referencia es un punto conceptual en la unión de dos grupos funcionales que no se superponen. Pueden representar, por ejemplo, interfaces reales, que pueden ser físicas o virtuales. Para clasificar tenemos un acceso básico y un acceso primario. Acá tenemos una central local y una central local. Al abonado van 2 hilos. Hasta acá tenemos la compañía operadora y desde acá tenemos lo que representa al usuario. Inicialmente tenemos los NT1, que es el nivel 1 del modelo OSE, y están asociadas con la terminación eléctrica y física de la red, la terminación de línea de transmisión digital, el control de calidad de la transmisión, la sincronización de las instalaciones de usuarios con respecto a la red, transferencia de alimentación de potencia y multiplexación de conexiones físicas. Esto es lo que se llama el TR1, que es controlada por el proveedor RDCI y constituye una frontera entre la red pública y la red privada. Después tenemos NT2, que también puede ser llamado TR2. Realiza las funciones del abonado en el nivel 3 del modelo OSI, como una conmutación local, concentración de tráfico hacia la red o encaminamiento, multiplexación de canales de conversación y señalización, mantenimiento de la instalación de usuario. Básicamente es una central telefónica del abonado. Por ejemplo, la central de conmutación privada PBX, también los concentradores y también los multiplexores. Después tenemos ya en 4 hilos los T1 o ET1. Son terminales que están diseñados para conectarse directamente a RDCI, es decir, que cumplen con el interfaz estándar RDCI. Por ejemplo, teléfonos digitales RDCI, terminales de voz, de datos, faxes del grupo 4, que son todos elementos que cumplen con los estándares de tener una entrada a 4 hilos. Está también el TA. El TA es el que va a permitir hacer una adaptación de 4 hilos RDCI a terminales que no están preparados para hacer RDCI. Entonces tenemos el TE2, que abarca los dispositivos que no son compatibles con RDCI, por ejemplo, teléfonos comunes, computadoras, terminales con interfaz, por ejemplo, B35, B24, que necesitan un adaptador de terminal para RDCI, como el que tenemos acá, en donde entra con RDCI y sale red LAN común. El AT es el que proporciona, como hemos dicho, compatibilidad de RDCI
a los equipos que no son RDCI. Por ejemplo, adaptadores para acoplar terminales de la norma B35 o B24 a RDCI. Estos son los grupos funcionales. También tenemos los puntos de referencia. Vamos a señalar el punto R, punto de referencia R, que es la interfaz funcional entre un equipo ET2, o sea, un no RDCI, y el AT. Entonces, este punto de conexión, esta interfaz, va a ser este punto de referencia es la conexión entre lo no RDCI y el adaptador a RDCI. Puede haber múltiples posibilidades, cada fabricante define la suya propia. La interfaz R existe básicamente para tener compatibilidad con terminales basados en estándares anteriores a RDCI. A continuación vamos a tener el punto de referencia S. El punto de referencia S va a ser el que tiene 4 hilos. Define la comunicación entre los grupos funcionales ET1 y TR2. O sea, desde el abonado propiamente a 4 hilos y el TR2, que va a ser la entrada. Aísla los equipos terminales de usuario de las funciones de comunicación relacionadas con la red. Y finalmente tenemos el punto de referencia T. El punto de referencia T es eléctricamente el mismo que el S y está situado entre el TR2 y el TR1. Recordemos que NT2 podía ser una central eléctrica. Normalmente va a separar los equipos proporcionados por el operador de red de los equipos del usuario. En la práctica, las interfaces S y T pueden considerarse idénticas y en muchos casos son referenciadas como ST. La petición y permiso para acceder al canal de señalización con el fin de transmitir datos se realizan a través de esta interfaz. Y después tenemos U. En U nosotros tenemos fundamentalmente dos hilos. ¿Sí? Tenemos dos hilos. Este es el par de cobre común. Lo que pasa es que ya pasó por NT1, que NT1 ya nos deja en T, donde T tiene 4 hilos, lo mismo que en S. Fijemos que en el acceso básico hemos transmitido U a 2 hilos. Tenemos lo que provee el proveedor para que el abonado pueda tener RDCI, que es a 4 hilos. Por eso acá lo pone directamente como ST. Acá hemos incluido otros servicios, por ejemplo una central telefónica, y hemos incluido servicios que no son preparados, o sea, elementos que no son preparados para RDCI. El punto de referencia U define la estructura de la transmisión dúplex en el bucle de abonado, es decir, este pedazo que tenemos acá es justamente la última milla. En realidad no se ha llegado a estandarizar, dejando que cada país lo defina. Acá tenemos la configuración RDCI, como hemos dicho, tenemos la central local, el bucle de abonado 2 hilos, el adaptador que nos proporciona el proveedor de RDCI, y acá los canales 2B más D para un acceso básico y los canales 30B más D para una central digital que nos va a llevar a nuestras señales S, que podemos eventualmente tener computadoras, teléfonos, o a través de un TA, un fax del grupo 3, o sea, un fax común. A nivel físico, el nivel físico a velocidad básica depende del punto de referencia en que nos fijemos. En el U tenemos 2 hilos, vamos a 160 kilobits por segundo, 140 kilobits más los bits de sincronización y mantenimiento, y los puntos de referencia ICT tienen la misma especificación a nivel físico, es una interfaz de 4 hilos, un par por cada sentido, en que cada par soporta transmisión simplex a 192K, o
o sea, son los 144 kilobits por segundo, más el entramado, más la sincronización, obteniendo así una comunicación de tipo duplex. La codificación de línea es pseudo ternaria. El 1 se representa por falta de señal de línea, mientras que el 0 es un impulso positivo o negativo alternadamente. La trama RDSI, el formato de la trama es de 48 bits por trama cada 120 microsegundos. Son 192 kilobits de tasa total de transporte. Cada sentido de transmisión presenta formatos diferentes e incluyen los siguientes canales: los dos canales B, que vamos a llamar B1, B2, de 64K, 16 bits cada uno, en un modo circuito, más el canal D a 16K de 4 bits, usa un medio compartido. ¿Cuáles son las aplicaciones de RDSI? Comunicaciones de datos punto a punto, fundamentalmente, transmisión de imagen, sonido y datos de manera simultánea, backup de circuitos, interconexión de redes de área local, acceso a servicios de internet y también de intranet, interconexión de centrales y comunicaciones de voz de alto tráfico. Por otro lado tenemos ADSL. ADSL significa Asymmetric Digital Subscriber Line, o sea, línea digital de suscriptor asimétrica. En estos casos nosotros vamos a llegar a través de sistemas en donde vamos a tener filtros especiales que se llaman splitters, que nos van a permitir ir desde nuestra conexión a estos filtros e ir a un teléfono de voz puro o a un router, y del router, por ejemplo, a una computadora para tener acceso a internet. Es una tecnología de banda ancha que utiliza la infraestructura telefónica convencional para la transmisión simultánea de voz y de datos sobre el par de cobre. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo que hace es utilizar una multiplexación de frecuencia de voz y datos. Esto es lo que se llama un splitter, y una duplexación en frecuencia de cada sentido de transmisión de forma asimétrica. Vamos a tener para esta parte de la duplexación de frecuencia dos simetrías. Una descendente, que es el downstream, que va de la señal de la central local al usuario de un ancho de banda mayor para permitir descargas de gran tamaño descendentes en kilobytes o megabytes desde el servidor. Y la otra frecuencia que nos da la duplexación es la ascendente o upstream, que va del usuario a la central local, tiene un menor ancho de banda para peticiones, envíos desde el usuario hacia el servidor. Entonces tenemos el canal de voz en una frecuencia entre 24 y 130 kHz para el canal ascendente, y un ancho de banda mayor entre 138 y 1.104 kHz para el canal descendente o downstream. Funcionalmente lo que se hace es poner un splitter o microfiltros. El filtro splitter es un conjunto de dos filtros, uno de paso bajo y otro de paso alto, que separa las señales. La de baja frecuencia es la voz telefónica y la de alta frecuencia es la de datos ADSL. El splitter se coloca a la entrada de una vivienda después del acceso de la bajada telefónica, y es el elemento que accede al bucle de abonado hasta la central local. La estructura funcional usa, como dijimos, un splitter que va a ir a un router o a un teléfono. Y del lado de la central local también vamos a tener un splitter que va a ir de un lado a la central de conmutación y del otro lado a la central digital. La
La parte de abonado se llama ATUR y la parte de la central local ATUC. El splitter podrán ser un conjunto de dos splitters, o de dos filtros mejor dicho, uno de paso alto y otro de paso bajo. En el caso del lado de la central local, nosotros tenemos los ATUR que pasan por un splitter, vamos a un splitter y vamos a los ATUC. Los ATUC van a ir a un multiplexor, un demultiplexor, y de ahí vamos a ir a una interfaz que puede ser WAN o LAN según el caso. Este conjunto se llama el DSLAM, que significa DSL Access Multiplexer. La modulación asimétrica implica dos modems. Tenemos el ATU, que es el ADSL Terminal Unit, que van a ser distintos. El ATUR, que es el remote, en la instalación del usuario, que va a tener el TRX para upstream y el RCX para downstream. Y el ATUC, que es el de la central, en la central local, vamos a tener TRX para downstream y RCX para upstream, o sea cruzados, que están agrupados en tarjetas integradas en un chasis de acceso múltiple que se llama DSLAM, que concentra el tráfico hacia una red WAN del proveedor. Es decir, tenemos varias tarjetas y cada tarjeta va a estar recibiendo el ATUC. Funcionalmente vamos a tener el ATUR remote, en donde vamos a tener cables de categoría 5, por ejemplo, en la norma 802.3 o el ATM25. Vamos a tener ATM o podemos tener ADSL según lo que estemos transmitiendo, y vamos a tener IP, IPX, MPG2 como protocolos. Del lado del proveedor vamos a tener lo mismo, vamos a poder mandar servicios ATM o incluso SDH o PDH. Y acá vamos a tener el DSLAM, que va a ser el que va a estar transportando. En el caso del DSLAM puede transmitir señales de los protocolos ATM, ADSL y nada más, pero va a recibir SDH con distintos tipos de tramas o PDH con distintos tipos de tramas. Esto hace que al abonado le llegue ATM, si es que tenemos una central ATM, es un receptor ATM, o lo más común, que llegue ADSL. Y del ADSL vamos a un modem ADSL y mediante un cable de categoría 5, por ejemplo, tenemos una red LAN. En la central local lo que tenemos es el DSLAM con su splitter, y él va a recibir acceso tanto telefónico como de un punto de acceso de internet, que el punto de acceso de internet viene de un ISP o un proveedor, un Internet Server Provider o un proveedor de internet. En cuanto a las tecnologías XDSL, tenemos ADSL, que es asimétrico, o si no simétrico, que se llama SDL, donde upstream y downstream son iguales, o tenemos una tecnología que se llama HDSL, en donde ya no estamos usando un par telefónico, sino dos pares telefónicos, pero tenemos una alta velocidad. O podemos tener el de Very High DSL, en donde ya no tenemos pares telefónicos, sino tenemos fibra óptica, y el Rate Adapt DSL, RADSL, donde también usamos un par. El ancho de banda, la relación up-downstream, va a ser que ADSL es asimétrico, va hasta 2 megas. El SDSL, justamente por ser Symmetric DSL, es simétrico, 2 megas, 2 megas. El HDSL da para que también sea simétrico, 2 megas, 2 megas. En fibra tenemos de 2 megas a 2 megas, que puede ser simétrico o asimétrico, o sea 2 megas, 2 megas, o 2 megas, 9 megas para el downstream. Y el RADSL es un asimétrico
que puede ir desde 64K a 2 megas y para arriba. La distancia media del bucle al DSL-AM, o sea la última milla, será para ADSL de 3 kilómetros, lo mismo para SDSL porque estamos hablando del mismo cable. Para HDSL, donde tenemos dos cables, o sea 4 hilos, tenemos un incremento a 5 kilómetros. Para fibra vamos a ir desde 0,3 a 1,5 kilómetros dependiendo del tipo de fibra, y para el RADSL 3 kilómetros. En cuanto a las pérdidas, en la relación señal-ruido, en ADSL vamos a estar según la distancia y la relación señal-ruido del cable. En SDSL es lo mismo. Para High DSL, como tenemos dos pares, va a ser menores que ADSL, igual que para fibra mucho menor, y para RDSL aparte es más robusto. La compatibilidad con la voz de 4 kHz con datos, para DSL obviamente que sí. Para simetría no hay y no se puede transmitir datos, y tenemos que usar necesariamente voz sobre IP, lo mismo que para HDSL, tenemos que usar voz por IP. Para VDSL sí tenemos compatibilidad con el canal de voz, y para RADSL también. El aspecto clave es reutilizar el par clásico y tenemos más ancho de banda. En el SDSL mejora el upstream sobre un par, es simétrico, lo usan en general las pymes. Para el High DSL tenemos mayor distancia, tenemos dos pares y tenemos simétrico. Con el uso de fibra tenemos mayor velocidad de up y downstream y una menor distancia, porque estamos usando en realidad un par. Y para el RADSL tenemos un mayor downstream, un ancho de banda variable y es más robusto. Bien, con esto concluimos los servicios digitales que pueden ser incorporados tanto a la entrada del backbone o hacia la salida de la última milla o bucle de abonado, con servicios de voz o servicios de voz y datos o servicios digitales como el RDSI. Nos vemos en nuestra próxima clase. Muchas gracias y hasta luego.